atención porque comenzamos, está pasando con un dato francamente alarmante. 7,7% la inflación del mes de marzo. Y por supuesto vamos al desglose, a los ítems que más aumentaron. Por supuesto, ya veníamos monitoreando esta proyección, las proyecciones privadas para la inflación del mes de marzo. Muy, pero muy alarmante, también considerando lo que el relevamiento de expectativas de mercado que publicó el Banco Central dijo días atrás. La proyección de inflación para este año, según algunos consultores privados, estaría cerca del 110%. Se fue caro, se fue mucho más. 0,7 arriba de lo que creían todos. Esto es increíble. Sergio Massa había dicho que la inflación del mes de abril iba a ser de 3%. Claro, esto destroza toda perspectiva del gobierno. Toda perspectiva del gobierno que la previsión del gobierno iba a ser desde noviembre en adelante una baja de la inflación de 0,5 por mes. Y en ese momento la inflación estaba en 6,57 puntos. Mirá lo que es esto, Caro. Ahora, si Nico, nuestro productor, puede abrir el desglose de los rubros, o vos lo tenés en la compu acá. A mí no me abre la compu, por eso les pido disculpas. Tranquilo. Mira, acá estamos, compartimos. Dale. Ahí está. Mira, la variación interanual 104,3%. Pero vamos a los ítems. Sí. Educación, 29,1%. Era de esperar, Caro, esto. Porque esto se rige por la paritaria docente, que es el único elemento que modifica la cuota, sobre todo en las escuelas privadas de la Argentina. Fíjate vos, prendas de vestir y calzado. Sí. Y esto lo venía adelantando Sofía Terrile, que por supuesto cubre la agenda económica en este espacio. Venía diciendo, atención con lo que puede pasar y con cómo va a impactar ya en lo que tiene que ver con el rubro textil, vestimenta para la temporada de este otoño-invierno, para este comienzo de clases, 9,4%. Sí. 9,3%. Atención con este número, porque esto forma parte de una demanda inflexible, ¿no? Alimentos y bebidas no alcohólicas, lo esencial. Lo esencial, 9,3%, por encima de la inflación del mes. Por encima de la inflación del mes, que registró un 7,7%. Ahora, por números como este, anualmente hay países que salen a protestar. Para, Caro, hay un dato que es elemental. Los dos rubros que vos marcaste recién, que son el del 9,4 y el del 9,3, son dos indicadores gravitantes en el índice de precios al consumidor. Para que usted escuche en casa y coteje con lo que le pasa en la realidad. Es la ropa y la comida, ni más ni menos que esto. Porque es cierto que si bien la variable de educación privada en la Argentina va increciendo, porque cada vez menos gente, sobre todo en lugares como la provincia de Buenos Aires, confía en la educación pública y manda a sus pibes a la educación privada, si bien ese número va increciendo, no es tan fuerte, tan gravitante en la vida de una persona como es el caso de la comida y la ropa, que es básicamente lo mínimo de la dignidad humana. 9,4% y 9,3% es la inflación de la diaria, básicamente. Porque mira, pasa al siguiente, que tiene que ver con la bebida alcohólica y el tabaco, que es cierto que forman parte de la cotidianidad de mucha gente, no es lo mismo que la ropa y la comida común, Caro. Absolutamente, absolutamente, Gonza. Y después, por supuesto, vamos a hablar de las implicancias políticas de esto. De las implicancias políticas, porque detrás de esto, recordás vos, está Sergio Massa y algunos cuestionamientos sobre, bueno, puede tener proyecciones políticas. No es ni más ni menos que el ministro de Economía. Vamos al contacto con Juan Paolici y por favor te pido que te sumes, Gonza, a esta charla. Es economista y por supuesto va a ayudarnos a decodificar estos guarismos que a priori, Juan, nos parecen alarmantes. ¿Se proyectaba algo así? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Sí, un poco alarmados, la verdad. 7,7%, 0,7% por encima incluso de la proyección más oscura, ¿no? Para el mes de marzo. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Y qué significa en adelante con respecto al manejo de la inflación? Es un dato muy preocupante. Por lo que vos decís, Carolina, tenés una inflación que está muy por encima de lo que estábamos estimando todos los economistas, el consenso, como se le suele decir. Las estimaciones más altas iban al 7,1, 7,2, ninguno veía un 7,7% de inflación mensual. Lo que te muestra esto es el descontrol que hay en los precios hoy por hoy, donde los alimentos suben 9%, acumulan 28%, con toda la inflación que acumula 21%.
Entonces, casi 22. Cuando miramos la pobreza en segundo semestre de 2022, sube básicamente por lo que está pasando con la inflación hoy y lo que estuvo pasando en los últimos meses. Entonces, este dato alarma por el descalabro que hay en los precios, pero sobre todo por cómo afecta a los que menos tienen, que son los pobres, que, de vuelta, los alimentos suben 28%, que es mucho más que lo que suben los canastas general de los bienes, digamos, y servicios que entran en Juan, el te IPC. hago una pregunta, Juan, digo, porque acá estamos hablando sobre todo del tema de los precios. Pero cuando decimos que la inflación es del 7,7, hay otras variables que también en la Argentina son polémicas. Digo, la expectativa, que es básicamente la parte emocional que tiene la suba de precios en la Argentina. Pero, digo, me gustaría que hables un poco también de dos factores que son fundamentales, que son, por un lado, el nivel de emisión monetaria que tiene la Argentina, es decir, la cantidad de billetes que circulan por el sistema, que hacen que cada billete valga menos. Y en segundo lugar, la velocidad con la que circulan esos billetes, que tiene que ver mucho con el nivel de desprendimiento que uno tiene con el billete, la necesidad de sacarse el peso de encima y salir a consumir para modificar en definitiva la relación de la oferta y la demanda. Explícate si podés este fenómeno global de la inflación, que no solo tiene que ver con el aumento de precios en la góndola. Sí, a ver, cuando vos mirás la emisión de los últimos 12 meses, digamos, desde abril de este año y abril del año pasado, básicamente el gobierno te diría que duplicó y más que duplicó la cantidad de pesos que hay circulando en la economía. Ahora, ¿el gobierno qué es lo que hace? Los saca de circulación a través de lo que llaman las LELIQs, las famosas LELIQs, y por eso paga una tasa de interés que hoy está arriba del 100%. Claro. Entonces, esos pesos que no están en la calle, se están multiplicando una tasa que en 5 meses o en 6 meses te genera la misma cantidad de pesos que hay en la calle, nada más que adentro del Banco Central. Esa expectativa de que en algún momento esos pesos vuelvan a la calle también es parte de lo que te presiona los precios hoy por hoy, parte de lo cual te presiona los precios en la economía, lo que estás viendo hoy, que es lo que vos decís, esta emisión. Esa emisión, para dar una magnitud, fue 12 puntos del PBI, o sea, muchísimo, el 12% del tamaño de la economía se emitió en un año. O sea, es mucho. Y además lo que decís vos, hoy nadie quiere los pesos. Entonces, cuanto más rápido circulan y más rápido nos lo queremos sacar de encima, más inflación se genera, porque todos estamos tratando de sacarnos los pesos de encima. Entonces, ¿qué compramos? Bienes, compramos dólar paralelo, dólar MEP. Todas esas cosas hacen que los precios le pongas un piso cada vez más alto. Y además es muy difícil en un contexto donde no tenés un programa económico. Fíjate que hace mucho el gobierno no habla sobre cómo manejar la inflación. Ya evidentemente se dio cuenta de que las últimas medidas no funcionan en absoluto. Acuérdense que discutíamos si abril no iba a arrancar con 4 y hoy estamos en 7,7, sin ningún tipo de devaluación del dólar oficial, ajuste de tarifa, no tuvimos nada de todo eso. Y aún así dio 7,7. Hoy, y de vuelta, hoy cuando vos el piso es cada vez más alto, es muy difícil bajarlo después. ¿Por qué los precios subirían al 6% mensual? No hay motivo. Entonces, ese es el principal problema de este dato, me parece. Bueno, y además viene acompañado de otros datos que hablan sobre las expectativas, ¿no? Hace algunos días contábamos, bueno, el dólar ya cada vez más cerca de los 400, finalmente ayer contábamos el dólar en los 400, aquella proyección que todos temíamos. El relevamiento que mencionaba recién de expectativas de mercado del Banco Central habla de un dólar oficial cercano, para fin de año, cercano a los 350 pesos. ¿Eso ubicaría el blue dónde? Digo, para entender lo que nos espera en este año. Y mira, Carolina, si la brecha es el doble, como es hoy, casi el 100% de brecha, o sea, la diferencia entre el paralelo y el oficial, si el dólar termina a 350 pesos y la brecha, la diferencia sigue siendo la misma, estamos hablando de un contado con líquido, un MEP, de un blue, a 700 pesos más o menos. Alarma por la nominalidad, por la velocidad a la que suben los precios, pero por el impacto en este número. Acordate que tenemos... Claro, en este otro número del que venimos hablando. Exactamente, cuanto vos más inflación tenés, en algún momento eso te termina corrigiendo y te hace que el tipo de cambio tienda a ser un valor nominal más alto, un número más alto. Y obviamente los salarios en pesos no acompañan esta suba y entonces cada vez los salarios en dólares son cada vez más y más bajos y los salarios en pesos medidos contra la inflación también. Aparte, Juan, déjame, está bueno tener un economista, Caro, acá con nosotros, digo, porque podemos hasta conversar cosas que son tan cotidianas y que a veces... Había un economista de la Cámpora que paradójicamente era muy bueno, que siempre decía, cuando te quieren explicar algo muy difícil es porque en definitiva te están, digamos, macaneando, ¿no?
Digo, Juan, Sí. expliquemos este fenómeno interesante y preocupante que tiene la Argentina, que uno siente que es una trampa, ¿no? Porque, por un lado, tanto la pandemia, ¿no?, que nos permitió entender la finitud de la vida y que mucha gente, te diría que casi todos entendemos que hay que disfrutar de este momento del presente, sumado a que nos queremos sacar los pesos de encima, hacen que salgamos a consumir, a disfrutar del momento en que vivimos, restaurantes llenos. Hoy pasaba por la calle y veía los carteles, por ejemplo, del recital de Bizarrap, ¿no?, un artista del momento, ya vendido, completo, con transmisión. Digo, hay como una necesidad de consumir mucho asociada al disfrute del momento, porque al mismo tiempo termina siendo una trampa, porque la presión que la demanda genera sobre la oferta hace que los precios se levanten. Es indefectible, es la ley natural de la economía. Juan, ¿podés explicar un poco este fenómeno que es clave a la hora de pensar la inflación? Sí, lo explico si quieren un ejemplo sencillo. Quizás antes alguien cobraba un sueldo promedio en la economía y podía comprar, después de que consumía el 50% de ese sueldo, podía comprar $500. Hoy puede comprar 100. Si hoy puede comprar $100, en lugar de comprar $100 que en un año le va a generar $1.400 de ahorro, $1.200 de ahorro, Lo revienta. sale y gasta en un espectáculo, en un restaurante. Entonces, claro, nosotros decimos, qué raro el fenómeno donde la economía aumenta la pobreza, los desempleos el empleo que se genera es cada vez más precario, los salarios no llegan a fin de mes, todo, y aún así tenemos que pedir una reserva en una aplicación para ir a comer afuera. O tenemos que sacar entrada con anticipación para ir a ver un recital que llena 10 Rivers. Entonces, hay un efecto muy paradójico ahí, que es el que decís vos, la cantidad de pesos que hay en la calle. Si el gobierno le sigue cebando esa bomba de la inflación, emitiendo, y sigue con un déficit fiscal alto, porque al final del día lo que está detrás de esa cantidad de pesos es el déficit fiscal, claro. vamos a tener inflación sistemáticamente. Es indefectible. A pesar de que veamos los restaurantes llenos, a pesar de que veamos que los recitales como el de Bizarrap se agotan, es muy difícil que la economía funcione así, porque de hecho este año, que ahí recién hablan de las expectativas del mercado, la economía va a caer 4 puntos, que todavía no salió en el reglamento porque no están ajustando por las proyecciones de cosecha, pero tarde o temprano vamos a ver que la economía cae 4 puntos y que la inflación va a ser 110 o 120% anual en el mejor de los escenarios. En el Entonces, mejor, sí. Es paradójico, ¿no? Es paradójico y es alarmante, ¿no? Sobre todo porque no hay salarios que empaten a eso, o hay muy pocos salarios que empaten eso, ¿no? Ahora te pregunto, porque vos hablas de la prudencia y estamos en un año electoral, Juan, y te quiero contar algo que vos ya sabés y que sabe todo el mundo, que es que un año electoral, si en un año normal no hay apego por la prudencia, en un año electoral, Agárrate. planes platita mediante, hay menos apego por la prudencia. Y digo esto porque es bien delicado. El escenario puede ser que la situación termine espiralándose, por llamarlo de alguna manera. Sí, totalmente, porque a ver, si vos hoy no tenés financiamiento, no tenés posibilidad de colocar deuda en el mercado internacional, en el mercado local tampoco, la emisión, como decíamos recién, ya está a tope. Entonces, si vos aumentás el gasto, ¿sí?, que digamos, está pasando, porque si bien, aparte, miren la paradoja de esto, ¿no? El gobierno se quejaba de que el Banco Central pagaba intereses de las LELIQs que mencioné y quería reducir eso para pagar jubilaciones. Hoy el único motivo por el cual el déficit se mantiene igual que el año pasado es porque las jubilaciones están cayendo en términos reales. Claro. O sea, los que están perdiendo con esta inflación son los jubilados, que es el 60% del gasto a nivel nacional. El 40% del resto del gasto, que es el que decís vos, es el que probablemente derrape en un año electoral. ¿Por qué? Plan platita, aumentos en la tarjeta alimentar, no subo las tarifas lo que las tengo que subir, entonces termino subsidiando a la persona que vive en el piso más caro de la capital federal. Y al final del día termina pasando eso. Termina el mismo nivel de déficit financiado con emisión que, como decías vos, Caro, acelera, espiraliza esa inflación que ya de por sí es alta. Y como te decía, si da 7,7, el mes que viene no va a dar 5, va a dar algo parecido a 7. Entonces, es una cuestión de expectativas, digamos. Me agarro de esto último, Caro, que dice Juan, que es la expectativa. Digo, pienso, por ejemplo, imaginemos que Carolina Moroso es una empresaria francesa que decide dónde hacer sus inversiones, tiene, no sé, 500 millones de euros en el banco y pide el presupuesto argentino para ver, bueno, a ver cómo está la previsión económica de la macro en la Argentina para 2023 y le dice, mira, la inflación va a ser del 60% y hace su previsión de inversión en base al 60%. ¿Qué le contamos, Juan, a los que tienen la capacidad de invertir de manera genuina, al sector privado?
con capacidad de dar trabajo genuino, que les dijimos el año pasado que la inflación iba a ser de 60 puntos y en este mes de marzo de 2023 solamente ese mes dio 7,7. ¿Qué expectativa, qué credibilidad puede tener sobre la Argentina alguien que tiene que poner la plata y dar laburo, que es la única herramienta capaz de crear movilidad social ascendente? No, ninguno. Primero que son héroes. Quien invierte en Argentina hoy es un héroe, así que hay que felicitarlo. Quien apuesta al país es un héroe, así que eso no hay dudas. Y la verdad es que es eso, A ver, porque uno a veces habla de la inflación y habla del impacto en la pobreza, pero hay un impacto más de largo plazo, que es el que bien señalás vos, que es, no podemos proyectar a más de un año ni los contratos de alquiler, ni las inversiones, ni los dólares que traemos, porque de vuelta, si vos tenés un cepo como el que tenés hoy, que cada día es más y más estricto, ¿a qué precio vas a sacar los dólares que vos invertiste? Porque en algún momento de una inversión tiene que repartir utilidades para seguir invirtiendo. Entonces, si no sabes por dónde vas a salir, ¿por qué vas a entrar? Lo mismo que yo te traigo una puerta de emergencia. Digo, si no puedo salir por ahí, dudo si voy a poder entrar. Entonces, en ese sentido, es muy delicado el tema de las inversiones porque afectan no al crecimiento de hoy, sino al crecimiento de acá a 10 años. Juan, Entonces, eso es lo más triste y lo más preocupante. Juan, Sí. te pido que te quedes con nosotros. Vamos a sumar a Marcelo Bonelli, por supuesto, con un dato que impacta y mucho, pero lo voy a repetir. La inflación de marzo, 7,7%. Este es el dato del INDEC dado a conocer ahora, 104,3% de variación interanual. Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Caro? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, efectivamente un número impactante e incluso muy por encima de lo que estaba esperando el propio Ministerio de Economía. Estaba esperando como máximo, que ya era un desastre, pero menor que a lo que finalmente salió, que iba a ser, estaba hablando de un 7,4%. O sea, el dato, el cierre final del INDEC, que realmente impactó, superó la expectativa del propio gobierno. Vos sabés que es el dato de inflación más alto que asumió Alberto Fernández, incluso para dar una magnitud de la situación inflacionaria que se está viviendo, incluso más alto del producido en julio pasado, el 7,4, cuando, digamos, la economía entró en una crisis, en una corrida, y estuvo todo al borde del abismo, ¿no? Hay aumentos estacionales muy fuertes, por ejemplo, el aumento de educación, que fue casi el 30%, y el rubro, digamos, que más golpea los que, digamos, menos tienen, alimentos y bebidas, casi en el 10, ¿no? 9,3%, ¿no? Evidentemente es un dato que además golpea mucho la base electoral del Frente de Todos. Fíjate vos que el índice en el Gran Buenos Aires fue mayor aún, fue el 7,8%, fue alimentos también mayor del 9,7%, sí. O sea, todos los datos vinculados al cordón urbano de mayor concentración del país, donde más pobres hay, los datos son peores, y ahí la inflación real es la inflación de alimentos y bebidas, ¿no? Marce, a la gran mayoría le alcanza solo para comprar alimentos. Marce, a vos que te gusta el fútbol, te voy a dar un pase de esos horribles que te pasan cuando tenés 3 tipos encima. A ver qué decís con esto. Acaba de tuitear Gabriela Cerruti. Mamá. El número que vemos hoy representa el peor momento del impacto de la guerra en los precios internacionales y la peor sequía de la historia del país. Sabemos, nos duele, nos ocupa, cómo nos afecta la cotidiana y a cada familia. Y agrega, estamos redoblando esfuerzos convencidos de que el camino es sostener el crecimiento, escuchá esto, Marce, sostener el crecimiento y el orden que estamos logrando. Y sabemos que la mayoría de los análisis nos muestran que este fue el peor momento y que comenzó una tendencia a la baja. A la baja. Esto Marcelo lo dijo hace 12 minutos, sí. Que esperamos ver reflejada próximamente. ¿Sabés lo que pasa? Bueno, que sí, que efectivamente por razones estacionales el mes de abril y el mes de mayo habitualmente son un poco más bajos que así como el mes de marzo está generalmente siempre más alto que el mes de febrero, por eso esperaba un índice mayor, no de esta magnitud. Entonces sí, pero estamos en nivel inflacionario que quizá hacia la baja es el 6,5%,
cuando te das cuenta son es un cosas desastre igual. insignificantes, total. O sea, si vos me dijeras, bueno, vamos a un índice del 2,5, pero con estos niveles de inflación. ¿Y sabes qué sucede? El gobierno ha tomado una serie de medidas tendientes a encorsetar el número de inflación, a que tienda al 4%. Lo que pasa es que no hay medida que esté vinculado con el proceso indexatorio que está teniendo la economía, el proceso inercial que tiene la economía, que una buena parte de este índice tiene que ver con eso, ¿no? Evidentemente es difícil graduarlo cuánto, pero por lo menos hay 2 puntos de este índice del 7,7 de un proceso indexatorio que se ha desatado con toda furia y que, bueno, si no hay medidas muy concretas, y todo indicaría que no va a haber, porque ese es el punto. Dio 7,7, batió un récord, pero la idea es que el gobierno no va a tomar medidas. Un poco lo que dice Gabriela Cerruti, si ellos piensan que la cosa está bien, que se pasó lo peor, es que no va a haber ninguna medida así extraordinaria, y que esta fotografía, este primer trimestre, tomemos el trimestre para no tomar marzo, que es un hecho estacional, un trimestre que está en el 21%, esta fotografía se va a seguir trasladándose todos los próximos meses hasta las elecciones. Lo que pasa es que es peligroso con índice de inflación tan alto, porque cualquier factor desequilibrante puede hacer que los índices empiecen a espiralizarse, ¿no? Y ese es el gran problema. Ojalá que baje la inflación, pero va a bajar en niveles que van a seguir siendo horribles, sobre todo para los sectores de ingresos fijos, jubilados y pensionados, los que reciben planes sociales, asalariados. Fíjate vos que con esta inflación se da el hecho de que ha bajado el desempleo, o sea, hay gente que tiene más trabajo, pero que está percibiendo salarios que no alcanza los precios, porque los precios están por las nubes, ¿no? A ver, pensaba en este número y también pensaba en la repercusión en el escenario electoral, porque la verdad es que interna de un lado, interna del otro, también estamos discutiendo qué pasa en el escenario político. Marce, con estos resultados, ¿cuáles son las proyecciones reales en este año de Sergio Massa, que en algún momento circulaba como posible rostro y nombre para la contienda de 2023? Y esta inflación es como un golpe en la línea de flotación para ese proyecto. Igual, bueno, viste que hay un hecho, el oficialismo no tiene candidatos. Es cierto que Massa, dentro de este desastre inflacionario, ha ocupado el centro de ring, es como que el que lleva adelante el gobierno, saca, conejo de la galera para conseguir dólares, pero eso, por supuesto, si no hubiera dólares, si no se consiguen estos dólares, quizás el problema se agudizara, pero sus chances electorales con una inflación de estos niveles, pensá que él apuntaba a tener un índice, no en mayo, habló de abril, que empezara con 3, o sea, entre 3 y 4, y es muy difícil que eso ocurra, porque esto tiene un efecto arrastre, no hay medidas de contención. Es cierto que el precio de la carne, que es importante para los alimentos, será estabilizado después de un salto, pero esto no alcanza para bajar la inflación a niveles como el que había prometido Marce. ¿Sabés qué pensaba, Marce, Caro? Recién te escuchaba, Marce, y me dan muchas ganas de preguntarte y de llevarte seguramente a tu juventud, cuando estudiabas en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Económicas, agarrar los manuales de macroeconomía y empezar a pensar cuáles son las herramientas que te permiten hoy cortar esta sangría, porque los grandes maestros, Marce, de la ciencia política y de la macro, comparan a la política y la economía con la medicina. Entonces digo, este es un enfermo que entró politraumatizado a terapia intensiva, desangrado por todos lados, y en ese momento los médicos, Marce, previendo la posibilidad de sacar al paciente del riesgo de vida, no se preguntan tanto si le va a doler un pinchazo, si le va a doler que le tiremos un poquito del pelo, sino que lo que quieren es salvar la vida. Digo, volvamos a los manuales de la macro, Marce. ¿Qué hay que hacer por más que duela para cortar la inflación? Porque así no se puede más. No, bueno, lo que hay que hacer y lo que no hizo este gobierno, y por eso estamos con esta situación, es un plan macroeconómico de cierre que tienda al equilibrio macroeconómico,
que los precios de lo fundamental de la economía son dólar, tarifas, salarios, tasa de interés, tengan valores sinceros. Ahora, lo que pasa, yo creo, muy por el contrario de lo que creen los economistas, siendo economista, que acá el problema es económico, obvio, pero primero es político. También esta forma de gobernar del Frente de Todos, con Alberto Fernández por un lado, Cristina por el otro, quedándose cascotazos, provoca un problema de gobernabilidad que al final de la historia o se traslada en una corrida cambiaria o se traslada en un proceso inflacionario. Entonces, ya es como demasiado tarde para el gobierno para tomar medidas así de fondo. Por eso todo el mundo, viste, hasta el propio gobierno habla de un puente hasta diciembre, llegar a las elecciones como se pueda y que el próximo gobierno, sea del signo que sea, o sea quien sea, porque todo está muy confuso, encare las cosas un poco más de fondo. Ahora, también es cierto que hay una situación social muy delicada y que a veces, viste, vos vas a los libros te proponen soluciones y dogmas, y a veces los dogmas no encajan con la realidad, y lo peor que puede hacer cualquier funcionario o gobierno es creer que el dogma es más importante que